Toca ahora una mesa redonda, retos de gestión de la movilidad urbana, que va a coordinar Marta Rodrigo, en este caso directora general de Relaciones Institucionales. Supongo que estará microfonándose y en un momento están con todos vosotros. Buenos días otra vez. Mientras terminan de microfonar, os voy a ir presentando a las personas que van a participar en esta mesa redonda. Intervendrán Ofelia Manjón Cabeza Cruz, que es la directora general de Movilidad y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que en cuanto la terminen de poner el micro pasará. Francisco Requena Álvarez es el coordinador general de Movilidad, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation del Ayuntamiento de Granada. Nuria Ciprés Durán, gerente de Tráfico e Infraestructuras España y Portugal de Indra Sistemas. Adelante. Y Juan Beltrán Perucha, director de Desarrollo de Negocio de la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SICE. Bueno, pues con todos ellos, y en cuanto se incorporen las dos personas que faltan, después de escuchar a Marifran, me voy a sentar, sentaros por favor, después de escuchar a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, una intervención muy interesante, pues vamos a hablar de los grandes desafíos de nuestras ciudades: la sostenibilidad, la digitalización, la equidad, la seguridad. En esta mesa de debate, nuestros expertos pues, van a tratar de desgranar esos desafíos. Vamos a empezar con una introducción, una presentación que va a realizar Nuria. Entonces, si quieres, te puedes ir situando en el atril y vamos a ser un pelín pacientes. Vamos a esperar a Ofelia y a Francisco, que no tardan nada. Y vamos a intentar ajustarnos un poquito más al tiempo para poder recuperar este desfase que llevamos, ¿no? Eso sí, por supuesto, escuchando con sumo interés lo que nos van a contar nuestros ponentes, que estoy convencida de que va a ser muy, muy interesante. Adelante, Ofelia. Bienvenida. Francisco. Gracias. Muchísimas gracias. Pues Nuria, cuando quieras. Me falta la presentación. Ponemos la presentación de Nuria, por favor. No sé si será... ¿No? A ver. Aquí ya sí que se ve. No sé si tenemos algún problema técnico con la presentación. Aquí está. Bueno, pues nada, antes de nada, muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera por permitirnos estar aquí hoy. Gracias a todos los que estáis aquí, que vais a escucharnos, y bueno, pues felicidades por el 75 aniversario. El título de la mesa es Retos de la movilidad urbana, y para eso vamos a ponernos un poco en contexto en cuál es la situación que tenemos a día de hoy. Recuerdo un Smart Roads hace mucho, creo que fue el primero después de la pandemia, que éramos muy poquitos, en el que ya estábamos hablando con las nuevas condiciones de movilidad cómo estábamos, ¿no? Y cuál era el reto que íbamos a tener que afrontar de cara a los próximos años. Y es que a día de hoy ya un 55% de la población vive en las ciudades. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que el crecimiento que se prevé de aquí a 2050 es que pasemos de este 55 a un 68%. Es decir, 7 de cada 10 personas en el mundo van a vivir en nuestras ciudades. Sí que es verdad que el crecimiento se estima que va a ser de unos 2.500 millones de personas. No es igual en todas las partes del mundo. Una cosa es cómo sea el crecimiento en el cono sur y en los países que están en vías de desarrollo. Y sí que en el caso de Europa, como un continente viejo, el reto es diferente y es la densificación de población que vamos a tener. Porque al final las ciudades siguen siendo las mismas, el espacio sigue siendo el mismo, pero vamos a tener muchas más personas viviendo en esas ciudades.
Por tanto, nos encontramos, yo creo, que ante un gran reto, que es una explosión urbana, que es clara y evidente y que va a consistir en que vamos a tener millones de personas adicionales viviendo en nuestras ciudades y que el reto ya no va a ser el cómo mover los coches, sino cómo vamos a mover a esas personas. Si partiendo de estos datos nos vamos a qué es lo que nos pasa a día de hoy en nuestras ciudades o cuál es la situación que tenemos, seguimos encontrándonos con que uno de los principales problemas es la dependencia que hay del coche privado. Según los estudios, en España ahora mismo dicen que hay ciudades en las que la dependencia del coche urbano, del coche privado, sigue siendo todavía de un 50%. En ciudades como Madrid estamos en un 30%, y ahí yo creo que abanderando la bandera de los que mejor están está Barcelona, en el que solamente 3 de cada 10 personas utilizan el vehículo privado y hay mucho más uso del transporte público e incluso mucha gente camina. ¿Qué es lo que ocurre con esta dependencia del coche privado? Que además se afecta directamente a la congestión creciente. Y lo mismo, según estudios de TomTom, ahora mismo en las grandes ciudades europeas estamos teniendo, la gente utiliza de media o pasa de media entre 80 y 150 horas en atascos. Y esto no solamente además es importante por el tiempo que perdemos como ciudadanos en nuestros atascos, sino que además afecta directamente al crecimiento económico de las ciudades. Otro de los temas que sí que es verdad que en los últimos años se ha puesto más foco ha sido en el impacto ambiental. Comentaba antes la alcaldesa de Granada el impacto de las zonas de bajas emisiones y sí que es verdad que en esa línea en los últimos años se ha trabajado, aunque creemos que todavía nos queda un pasito más por avanzar ahí. Y luego, claro, lo que nos estamos encontrando en nuestras ciudades todos los días, que son los nuevos métodos de movilidad, patinetes, bicicletas, cada vez más empresas de motosharing, carsharing y demás. Entonces, esto es la situación en la que nos encontramos. Con esta situación, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar en los próximos años y qué retos tenemos ya por delante, ¿no? Lo primero, yo creo que es muy importante la gestión del espacio público que tenemos a día de hoy. En nuestra ciudad conviven todos estos tipos de movilidad que hemos comentado nuevos, más los peatones, los ciclistas, los coches y lo peor de todo, pues que esto va a seguir en aumento y cada vez vamos a tener a más gente viviendo en nuestras ciudades, con lo cual exige o es necesario un reto para priorizar cómo se van a utilizar el espacio público y cómo vamos a dar prioridad a unos u otros métodos de transporte. El aparcamiento en superficie, decimos que tenemos una dependencia muy grande del vehículo privado todavía y el vehículo privado no solamente ocupa cuando se está moviendo por la ciudad, sino que también ocupa aparcado. Prácticamente los estudios nos dicen que hay un 30% del suelo público que se utiliza en aparcamiento en superficie. Como decíamos, la micromovilidad. En los últimos años, desde el 2018, el incremento de los vehículos de movilidad personal, patinetes, por ejemplo, se ha incrementado, se ha multiplicado por 6. Con lo cual, bueno, creo que estamos muy acostumbrados a pasar por las ciudades y ver pues, muchos sitios en los que están los patinetes tirados, las bicicletas y demás. Y es un reto al que hay que enfrentarse tanto a nivel regulatorio como a cómo encajamos todos esos nuevos métodos de movilidad en nuestro día a día. Gestiones de flotas y vehículos privados. Igual, en los últimos años y tras pandemia, auge brutal del comercio electrónico. Hay que ver qué hacemos con todos esos vehículos de reparto, última milla y demás, que ha tenido un auge brutal en los últimos años, como comento, y luego las gestiones de flotas. Acordaros cuando empezaron los Cabify. Bueno, pues ahora, aparte de Cabify, tenemos más plataformas que lo mismo, tienen que convivir en nuestras ciudades, tenemos que tener un sitio donde se muevan, un sitio donde aparquen y que forman parte también del escenario urbano. Zonas de carga y descarga, asociado con lo que decíamos de las flotas de vehículos de reparto y del auge del comercio electrónico. Sí que es verdad que hemos visto en los últimos años, cada vez que los ayuntamientos ya se van moviendo precisamente para regular todo este tipo de zonas y bueno, pues es importante porque al final no solamente están ocupando espacios, se están moviendo y demás, sino que también, y lo veremos en el último punto, hay que ver la afección que todo esto tiene sobre la salud y el clima y sobre las emisiones que tenemos en las ciudades. Si ya pasamos a un punto de vista un poco más tecnológico, y la sesión de antes ha sido yo creo que bastante obvia, los datos. O sea, necesitamos tener datos en tiempo real, datos fiables que ayuden precisamente a los ayuntamientos a poder gestionar la movilidad, la de hoy y la que nos viene en los próximos años. La obsolescencia tecnológica también es uno de los retos. Yo creo que todos sabemos que bueno, existen en los ayuntamientos, tienen muchos o todavía están con sistemas antiguos, sistemas que llevan ya más de 20 años instalados. Se tira de equipamiento en carretera que a lo mejor ya o en las calles que no nos dan toda la fiabilidad de datos que necesitamos y es imprescindible el que demos soluciones a esa obsolescencia tecnológica que hay a día de hoy. Y por último, como os comentaba, la salud y el clima. Los datos nos dicen que prácticamente el
25% de las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades se deben al transporte y en cuanto al dióxido de nitrógeno en torno al 40%. Como comentábamos, las zonas de bajas emisiones yo creo que han venido a mejorar todos estos datos, pero todavía nos queda un pasito por recorrer. Entonces, bueno, con estos retos que os dejo encima de la mesa, paso las palabras a mis compañeros para que nos den ellos también su visión. Muchas gracias. La verdad es que sí, los retos que enfrentamos en el ámbito interurbano son importantes, son enormes. En el ámbito urbano estamos hablando de congestión, contaminación, espacio público saturado, dificultades para integrar los nuevos sistemas de movilidad, accidentes, financiación. ¿Cuáles de todos estos problemas que estoy enunciando son los más urgentes? Te pregunto, Ofelia. Bueno, pues fíjate, yo te voy a decir algo que no has nombrado y es la litigiosidad tan grande que tenemos. Yo creo que a nivel técnico casi estamos rodeados de empresas superpotentes, o sea, no hay ningún lugar a duda, tenemos empresas consultoras, constructoras, tecnológicas, pero lo que nos estamos encontrando en el ayuntamiento, quizás hablo en primera persona, pero creo que es bastante generalizado, es la alta litigiosidad que tiene cualquier paso que se da dentro de un ayuntamiento para implantar soluciones diferentes de movilidad. Y aquí lanzo un reto quizás también a la Asociación Española de la Carretera. Si yo pregunto aquí ahora mismo a los que estamos aquí si hay algún responsable jurídico de áreas de movilidad de carretera en este foro, seguramente nadie va a levantar la mano. Entonces, estamos acostumbrados a hablar la parte técnica, pero sinceramente en este momento lo que nos está retrasando muchísimo el poder poner en marcha soluciones en el ámbito municipal, pero también en otros ámbitos, creo, es la alta complejidad jurídica que tenemos. Y creo que es importante poder contar con alguna formación de los jurídicos responsables a todos los niveles de la Administración, por supuesto el Ayuntamiento, en materia de movilidad, de tráfico, de circulación, de carreteras, porque nos encontramos en un, diría casi callejón sin salida en muchas ocasiones. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz tenemos ahora mismo judicializado la ordenanza de movilidad, tenemos también en los tribunales la zona de bajas emisiones, y todo esto porque quizás tenemos una maraña legal que es difícil de digerir, unido con vacíos legales que nos trasladan al ayuntamiento. Ejemplos clásicos son la circulación de los vehículos de movilidad personal en otras ciudades, ¿no? Que no hemos tenido ningún tipo de regulación que nos ayude a los ayuntamientos a cómo gestionar esos vehículos. Ahora recientemente parece que el día 1 de enero del 26 va a ser obligatorio un seguro. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién va a hacer ese chequeo de esos elementos? Y luego ya creo que la materia estrella es la implantación de la zona baja de emisiones, que el legislador a nivel estatal, en una ley de cambio climático, decidió que el ayuntamiento de más de 50.000 habitantes había que implantar una zona de baja emisiones. Así, una frase que luego se traduce en un reglamento el 28 de diciembre del 22, hago un paréntesis, Día de lo Inocente, en los que ese reglamento para nada ayuda a cómo implantar la zona de baja emisiones al ayuntamiento. Imagínense un ayuntamiento de 50.001 habitantes, que normalmente su equipo de movilidad es el concejal, el jefe de la policía local y, si tienen suerte, un técnico de grado medio. Y le ponemos sobre la mesa una ley estatal que tiene que implantar una zona de baja emisiones con todo lo que eso conlleva. Entonces, al final nos encontramos en callejones sin salida que son muy duros de resolver desde el punto de vista de un ayuntamiento. Por eso creo que la parte jurídica de todas las administraciones debemos de involucrarlo en la gestión de la movilidad, de las carreteras, del tráfico, porque, como insisto, en la parte técnica yo creo que lo tenemos superado, pero no así en lo que ahora mismo nos está retrasando, que al fin y al cabo queremos hacer cosas para nuestros ciudadanos, queremos mejorar un derecho principal, que es el derecho de la movilidad de las personas, pero nos están retrasando todas estas acciones, las cuestiones jurídicas. Y la otra parte, que creo que Ana Blanco lo comentó en la sesión anterior, es la capacitación. Los ayuntamientos generalmente, yo imagino que los ayuntamientos grandes no tendrán ese problema, pero los ayuntamientos medianos y pequeños nos encontramos con muchísimos problemas de capacitación en los equipos de las áreas de movilidad. Normalmente la RPT, las relaciones de puestos de trabajo de las administraciones, no entienden que necesitamos dotarnos de equipos capacitados. No tenemos una formación ad hoc de ingeniería de tráfico, de ingeniería de sistemas inteligentes de transporte. Estamos entre los ingenieros de caminos por un lado, los ingenieros de teleco, los informáticos que antes el compañero hablaba, pero no tenemos esa formación específica en ingeniería de tráfico.
Y para un ayuntamiento es fundamental, y más ahora mismo que tenemos sobre la mesa la gran ilusión y el gran reto de la digitalización, de la puesta en marcha de un montón de soluciones que va a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, pero los ayuntamientos no tenemos personal cualificado. Entonces, yo diría que esos dos pilares ahora mismo son el reto mayor que tenemos. Capacitación y perfiles multidisciplinares, seguramente. Francisco, ¿compartes la opinión de Ofelia? ¿Algún dato más que quieras añadir? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Estación Final de Carretera la invitación. Bueno, ir después de Ofelia tiene estas cosas, que al final, pues muchos de los retos que tienen en Santa Cruz de Tenerife pues son parecidos a los que tenemos en Granada y en el resto de ciudades de España, ¿no? Efectivamente, yo añadiría el tema jurídico, que ha sido un reto para todos los equipos de todas las áreas de movilidad, porque no había precedentes, con lo cual cada ciudad ha implantado la zona de bajas emisiones que ha entendido que debía de hacer, lo cual creo que tenía que haber habido unas directrices mucho mayores por parte del Ministerio y no dejar que cada ciudad hiciera lo que entendiese, porque también además ha dado lugar a interpretaciones de los ciudadanos, por qué en una ciudad de una forma y otra de otra, y tenía que haber habido una reglamentación mucho más específica, ¿no? Granada además tiene bueno, no me gusta decirlo, pero en realidad tiene un problema de calidad del aire no debido a su situación geográfica y con lo cual la zona de bajas emisiones pues estamos convencidos de que puede ayudar. Efectivamente es un gran reto porque la ciudadanía todavía el tema de las restricciones, como antes ha comentado mi alcaldesa Marifran, pues no entiende todavía que tenga que hacer ese sacrificio, esos esfuerzos, y la pedagogía que tenemos que hacer desde los ayuntamientos es bastante grande. Y bueno, en fin, para nosotros está siendo un pequeño dolor de cabeza. Además, el día 1 de octubre empiezan en Granada la aplicación efectiva, ya con sanciones. Así que estamos un poco, pues bueno, a ver cómo empieza. Otro problema relacionado con el tema jurídico ha sido la tramitación de los fondos Next Generation, porque no ha tenido en cuenta la tramitación administrativa que tiene incorporada nuestra ley de contratos del Estado. Entonces, ha habido contratos que han impugnado, o contratos que tenían sus modificaciones, porque a veces hacen los proyectos, pero bueno, aquí estamos muchos ingenieros y sabemos que los proyectos no son perfectos y a veces hay que adaptarlos a la realidad de las cosas. Y los fondos no han tenido en cuenta eso, tienen unos plazos muy limitados y ha sido todo dolor de cabeza. En fin, creo que a veces las cosas se ven a un perfil macro muy grande en Europa y en el Ministerio y tenían que aterrizar un poco en la realidad de las ciudades. Y por comentar retos que tenemos en Granada, que son muy parecidos a lo que ha comentado Nuria, ¿no? Pues nos preocupa, por ejemplo, ahora mismo el tema de la carga y descarga y una aplicación efectiva de la DUM que nos ayude a gestionar ese enorme volumen de mercancías que se están moviendo en las ciudades, a veces de forma muy ineficiente, furgonetas con un paquetito no tiene sentido, y hay que hacer una regulación, pero igual quizás nos falten herramientas a los ayuntamientos para poder regular eso. Hay que avanzar en peatonalización. En Granada es una ciudad, como también ha dicho antes Marifran, que se anda en 15 minutos, pero también nos encontramos con la posición a veces de los vecinos que tampoco entienden que a veces, pues una calle peatonalizada pues tiene igualmente otra serie de restricciones. Y, por supuesto, incorporar tecnología es una gran aliada para nosotros, pero, como bien dice Ofelia, nuestros equipos técnicos pues no están preparados para esa gran especialización que requiere ese manejo de los datos y que puede ser una ayuda espectacular, pero nuestros equipos, pues bueno, estamos con una rigidez también por la legislación que tenemos y por las RPTs de los ayuntamientos que tampoco nos ayudan. Y ahí no hace falta mucho por la colaboración de las empresas que, en Granada estamos haciendo, tenemos gente que nos está ayudando y, para nosotros es uno de los retos para el futuro, incorporar gemelos digitales, generar herramientas de simulación que nos ayuden a hacer análisis más predictivos del tráfico. Ciertamente el tema de la pedagogía que mencionabas, supongo que también exige muchos recursos por vuestra parte, ¿no? Porque muchas veces se trata de medidas impopulares, que cuesta mucho que los ciudadanos las acepten, aunque al final tengan un objetivo positivo, ¿no? Que es el de la mejora de la congestión. Es verdad que para los equipos de comunicación de los ayuntamientos está siendo también otro reto cómo ir con mensajes, porque luego la legislación de bajas emisiones a veces es un poco compleja porque tiene sanciones, tiene el tema de
famosas etiquetas ambientales de la DGT, que la gente todavía no sabe si tiene que ponerla o no ponerla, en fin, y necesita muchísima comunicación con mensajes claros, mensajes que lleguen muy directamente al ciudadano para que no haya confusión y la gente al final, oye, que pueda coger el coche con tranquilidad si puede hacerlo, ¿vale? O tenga alternativa de transporte público o de parque disuasorio o pueda ir a un parking, en fin, todas esas medidas que hemos articulado los ayuntamientos, que yo creo que hemos trabajado muchísimo, pero que falta comunicarlas para que la gente no tenga dudas y pueda efectivamente coger el coche sin ningún tipo de problema ni miedo. Y vosotros, Juan, desde las empresas privadas del sector, ¿cómo veis el tema? ¿Qué pensáis? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y agradecer a la EFE la invitación y, por supuesto, la felicitación por el aniversario. Es verdad que cuando vimos el título de la charla, los retos para la movilidad urbana, pues es un tema que daría para un congreso entero, ¿no? Pero puestos a poner el foco, lo pondríamos quizás en tres aspectos, ¿no? El primero, y nos gusta ponerlo en primer lugar, no es casualidad, sería la seguridad vial, ¿no? SICE es una empresa de más de 100 años que está ligada intrínsecamente, es nuestro ADN, a la seguridad vial. Instalamos el primer semáforo en Madrid en 1926, al año que viene pues, se cumplen 100 años. Y para nosotros pues no es un negocio, ¿no? Es un compromiso de empresa. Y si intentamos cuantificar el problema, pues hay que decir pues, datos que son duros, ¿no? El año pasado fallecieron 488 personas en vías urbanas y el 65% de los accidentes se producen en vías urbanas. Por tanto, al final es un problema que no puede dejar de ser un reto. Desde el punto de vista de las empresas hay distintas formas de abordarlo, pero nosotros queremos poner el foco en los usuarios vulnerables, ¿no? Hablábamos antes de esa cifra terrible de fallecidos. El 79% de esos fallecidos son usuarios vulnerables. Estamos hablando de los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas y de los usuarios de movilidad personal. Y además, siempre es traumática la cifra, pero el 40% de esos accidentes de usuarios vulnerables se producen en personas de más de 65 años. Entonces, creo que tenemos que hacer una labor las empresas de ofrecer soluciones orientadas a todo lo que es evitar los atropellos, que es el mayor porcentaje de accidentes. Yo creo que algunas soluciones son conocidas desde hace tiempo, pero es verdad que tecnologías como la visión artificial nos permiten ahora ofrecer soluciones mucho más baratas a cuando antes no era fiable. No es fácil en un paso de peatones sin visión artificial identificar cuándo hay, cuándo no hay peatones y poder avisar a los usuarios de los vehículos, y ahora creo que estamos en disposición de hacerlo. Hay otras posibilidades, como lo que es el vehículo conectado a la infraestructura, que también es verdad que requieren de una mayor inversión y no siempre está disponible, especialmente en ciudades, en municipios pequeños, ¿no? Que siempre yo creo que hay que pensar en ciudades, pensamos en ciudades como Madrid y Barcelona, pero hay que pensar en municipios, como decías, de 50.000 habitantes, de menos inclusive, y es nuestro reto el ofrecer soluciones. El segundo punto pues es la congestión, ¿no? Es verdad que siempre el debate es la gestión de la demanda o la gestión de la capacidad. Al final tienen que ser las dos. Y bueno, pues en las ciudades nos enfrentamos a un reto pues casi matemático, y es difícil doblarle el brazo a las matemáticas, ¿no? Los vehículos están creciendo en España. En los últimos 10 años la media es entre el 1,7 y el 2% de crecimiento de los vehículos anual. Y el espacio de las ciudades, más allá de su propia ampliación, pues prácticamente no aumenta, ¿no? Con lo cual es un problema que está ahí y que cada vez va a peor. Tiene un coste tremendo como decía antes Nuria, en tiempo. Da ese dato además es un dato yo creo que fiable porque viene de las empresas de los navegadores, que tienen ese dato muy
muy estudiado, entre 60 y 80 horas en Madrid y en Barcelona perdidas al año por usuario en atascos, pero es que en ciudades, y podemos quizás vernos, son ciudades más grandes, pero podemos vernos en el futuro como Nueva York, como Estambul, como Londres, están entre 100 y 110 horas. Y estamos, si dividimos entre 8, es que estamos hablando de que una persona se pega en un atasco entre 8 y 10 jornadas de su vida al año, ¿eh? Y evidentemente, además, con un coste económico, hay estudios que lo cifraban en Estados Unidos entre 800 y $1000 por usuario, solamente en términos de combustible, de desgaste de vehículo y tal, y por supuesto el coste climático, ¿no? Los estudios en Europa, en Londres, si no recuerdo mal, en torno al 15% de la contaminación viene específicamente de los atascos, y las cifras son parecidas en París, creo que están en un 13% y en Berlín en un 10%, o sea que más o menos es un rango que se repite, ¿no? Yo creo que ahí que podemos aportar las empresas, pues yo creo que hay dos vías para lo que es, por supuesto, a nivel de la sociedad, pues incidir en las políticas modales del transporte público para intentar que ese incremento de los vehículos pues no afecte tanto. Pero yo creo que aún queda trabajo dentro de las empresas en lo que es modelos más avanzados con inteligencia artificial para la regulación del tráfico. Tenemos unos algoritmos autoadaptativos que están muy maduros, pero yo creo que hay recorrido y las investigaciones que estamos haciendo lo apuntan así, a un mejor rendimiento utilizando estas tecnologías. Y luego, además, pues está el tema de las plataformas, es decir, quizá luego podemos hablar más en detalle. Una ciudad mejor informada toma mejores decisiones y más adaptadas y, además, más eficiente respecto a lo económico. El tercer punto sería, muy rápidamente, pues ya lo hemos hablado, lo que es la contaminación. Evidentemente, las ciudades ya, o sea, hablar de gestión de calidad del aire y hablar de tráfico es una agenda que tiene que ser forzosamente única. Y bueno, pues yo creo que hemos dado un paso adelante como país con la implantación de las zonas de bajas emisiones, pero evidentemente con muchas dificultades para los municipios pequeños que no tienen recursos a veces para gestionar este tipo de contratos que no son nada fácil, y además también ha habido muy poco tiempo para hacerlo, ¿no? Y nada, simplemente ya por el cuarto, por aquello de nombrarlo, pues también pues las dificultades presupuestarias, ¿no? Que siempre están ahí. Creo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber como empresas ofrecer soluciones cada vez más eficaces en lo económico, pero también todo tiene un coste mínimo, ¿no? Todas estas dificultades, problemas que habéis mencionado, pues detrás de todos ellos pues pueden estar algunas carencias que ya adelantaban Ofelia y Francisco, pero ¿dónde reside la clave para dar la vuelta a la tortilla? Es decir, ¿cómo superar esas dificultades que mencionabais, especialmente el tema normativo, el tema jurídico, el tema de capacitación? Pues yo te diría como hasta ahora han hecho todos los ayuntamientos, con muchísimo trabajo y mucho empeño. No hay otra. Cuando, por lo menos en mi lugar, cuando me invitaste a esta jornada, hice una reflexión. Sabéis que yo vengo del mundo interurbano, estuve 10 años en el Cabildo, carretera interurbana, autopista, etcétera, etcétera. Y ahora que he aterrizado estos 2 años y medio en el ámbito local, pues yo hago una reflexión y digo, pero si es que el ayuntamiento, con lo poquito que tenemos, estamos haciendo brutalidades. O sea, es increíble lo que estamos haciendo. Ayuntamiento como Santa Cruz, una ciudad pequeña, 200.000 habitantes, una complejidad como en todas las islas de densidad de tráfico, etcétera, etcétera. Movemos 16 millones en transporte público, en guagua, autobuses, 25 en el tranvía, 25 millones, patinetes, 60 y pico mil desplazamientos mensuales, taxis, peatones, bicicletas, transporte de mercancías, que es también un capítulo aparte. Y, sin embargo, con lo poquito que tienen los ayuntamientos, las ciudades funcionan. Entonces, yo creo que al final las entidades locales también pueden dar lecciones a las entidades supramunicipales, y esa ha sido mi reflexión de esta semana cuando sabía que venía aquí. Porque realmente con
pocos recursos se hacen muchísimas cosas. Cuando hablamos de la carretera segura, verde y conectada, los pioneros somos los ayuntamientos. Carretera segura o vía segura, ¿quiénes son los primeros que estamos concienciados en peatonalizar vías, carriles bici, paso de peatón inteligente, vías verdes? Pues imagínate los ayuntamientos, ¿no? Ahora tenemos la zona baja de emisiones, pero anteriormente también con la vegetación, con etcétera, etcétera. Carreteras conectadas, ¿qué más conexión que cuando hemos hecho prioridad semafórica en las ciudades para el transporte público, por ejemplo? Entonces, creo que en muchos aspectos las entidades locales han sido pioneras de alguna manera en la reflexión de la gestión viaria, de la movilidad, y no ha sido bien reconocida por los entes supramunicipales. Y por eso yo aquí pues, quiero partir una lanza por los ayuntamientos, porque, insisto, el esfuerzo que se hace para la movilidad urbana, que al fin y al cabo, cuando hablamos de matriz de origen y destino, ¿dónde está el origen y el destino? En la municipalidad. Y funcionamos, a pesar de todos los problemas que tenemos jurídicos, de personal, económicos. Y ahí yo creo que ese es nuestro valor a poner y cómo se están haciendo las cosas. Y es por el empeño de las personas, no es otra cosa, por el empeño de las personas, esa capacidad didáctica que hablaba antes la alcaldesa, ¿no? Que también es un esfuerzo brutal que hay que hacer porque la reticencia al cambio son siempre brutales y los ayuntamientos somos la primera cara con los vecinos. Y, sin embargo, seguimos avanzando. Entonces, para mí, ¿cómo superar todos estos problemas? Con empeño y con trabajo, como siempre lo han hecho los ayuntamientos. Francisco. Pues, efectivamente, no nos queda otra que trabajar 2 veces, ¿no? Es decir, el doble de lo que al final, bueno, casi nos correspondería. En nuestro caso concreto, aparte, por supuesto, de trabajo y de todos los equipos estar muy implicados y motivarlos, además nosotros nos metimos en Granada, aprovechamos la oportunidad para modernizar la ordenanza de movilidad. Teníamos 14 ordenanzas distintas, diseminadas, y aprovechamos la zona baja de emisiones para hacer una ordenanza integral de movilidad sostenible, con lo cual el trabajazo jurídico ha sido enorme y, bueno, y aquí yo felicito a mi equipo porque han hecho un trabajo, ingente. Y en mi caso hemos aprendido mucho precisamente pues, de estos foros, ¿no? Es decir, de la relación con otras ciudades. Yo he llamado a muchísima gente, a compañeros míos, bueno, Celia y de otros municipios, como los problemas son muy similares y a lo mejor ellos han resuelto algún otro o yo he resuelto otro y hay mucha comunicación. A mí me han ayudado muchísima gente de otras ordenanzas, de otros experimentos que han hecho, de otras tecnologías y bueno, de ahí hemos sacado experiencia. Eso, y imaginación, trabajo y poco más. Bueno, y por supuesto, mucha colaboración de las empresas. Yo vengo del sector privado, he estado 20 años trabajando en el sector privado y para mí, creo que es un sector que tiene que trabajar totalmente de la mano de la administración, pese a que cada vez lo ponemos más complicado porque los procesos de contratación son, muy ineficaces y leoninos, pero bueno, estamos obligados por la ley a hacerlo así, ¿no? Pero las empresas yo encuentro muchísima colaboración de todas, la verdad, y siempre que los llamas te atienden, te explican, te dicen que están trabajando. Y bueno, nosotros estamos intentando, esas soluciones que nos dan a veces, pues incorporar en la medida de lo posible en los pliegos para que se incorporen a la ciudad. Así que bueno, yo también parto una lanza en este caso por el sector privado, porque al final, además, en España tenemos una de las empresas de tecnología, bueno, yo creo que son punteras a nivel mundial. Y bueno, es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar las ciudades para aprovecharlo con todo lo que están creando en nuevas tecnologías y aprovecharlo para mejorar la gestión del tráfico de estas ciudades, ¿no? Y la movilidad en general. Un trabajo duro, iba a mencionar un trabajo duro y yo creo que ingrato por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque efectivamente no está reconocido a nivel de instancias supranacionales y muchas veces también a nivel de los propios ciudadanos, ¿no? Con quienes tenéis esa relación que mencionabas, Ofelia, tan estrecha. Importante ahí la colaboración de las empresas. Nuria, ¿tú cómo valoras esa relación, esa colaboración desde vuestras empresas, desde tu empresa, en tu caso concreto, con los municipios con los que trabajáis? Fíjate, hablábamos justo en el café en cuanto a las carencias de las administraciones. A mí hablar de estas cosas me da cosa como empresa privada, ¿no? Porque al final lo que podamos decir lo decimos con cariño. Yo creo que
que es que lo vemos, o sea, todo lo que ha comentado tanto Ofelia como Francisco, ¿no? Los problemas con los presupuestos, principalmente, con los recursos que no tienen efectivamente recursos especializados para poder hacer frente, ¿no? A todo lo que les viene. Y luego, fíjate, no se ha comentado hoy, pero sí que se comentó ayer, lo comentó precisamente el presidente de SEOPAN, el cómo también muchas veces la política enmascara un poco, ¿no? Se nos mete un poco ahí en el día a día. Porque fíjate, yo creo que lo que muchas veces le falta a las ciudades, o lo que nosotros vemos cuando vemos los problemas que tienen, o sea, ya no lo ves como ciudadano, lo ves también desde el lado de la empresa, es que, jolín, yo creo que hay veces que hace falta una visión a largo plazo. ¿Qué pasa? Que nos centramos en obras que tienen que estar en 4 años, lo que comentaba Francisco, van a sacar un pliego hasta que tienen el presupuesto, luego sale el pliego, entonces tú lo estás viviendo el proceso y la verdad es que a veces que dices, es que esto no ha salido, pues, pero si es que, padre mía, el trabajo que tienen que hacer por detrás, o sea, hasta que al final un pliego ve la luz y dices, voy a tener una solución, o sea, el tiempo de antes, el de la licitación, que no te recurran, luego que se adjudique, dices, padre mía, si es que al final, como decía Ofelia, demasiado se hace con muchas veces los pocos recursos que hay, ¿no? Hasta que consigues ver algo que dices, madre mía, han pasado ya, o sea, ya se me ha quedado obsoleta la tecnología en el camino por todo el tiempo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, nosotros lo que vemos es que hace falta quizá esa visión de ser capaces, y fíjate, en un entorno cambiante, porque al final esto de la movilidad, pues lo que comentábamos, ¿no? Los vehículos de micromovilidad personal, hace 6 años no teníamos la situación que tenemos a día de hoy. ¿Quién nos dice que porque ahora vayamos a elaborar un plan de movilidad a 10, 15 años, que quizás es lo que muchas veces les haría falta a las ciudades, no lo vamos a tener todo resuelto? O sea, al final tiene que ser un plan que se retroalimente a medida que va pasando el tiempo. La ponencia anterior o la sesión anterior hablaba de los espacios de datos. Pues fíjate, o sea, cómo estamos ahí en los municipios con respecto al uso de esos datos, a la interoperabilidad con esos sistemas o con esos nuevos espacios de datos que les puedan dar información en tiempo real, pues eso, para ser capaces de tomar, y yo creo que lo comentaba Mar de CPS, decisiones inteligentes, o sea, para ser capaces de gestionar de verdad con el tiempo real y con el día a día con lo que tenemos. O sea, yo creo que ahí sí que falta un espacio grande por recorrer. No quizá en ayuntamientos grandes que sí que están trabajando en eso, y lo mismo, Ofelia hacía mucho hincapié en eso, sino en esos municipios de 51.001 habitantes. O sea, ellos también tienen problemas de movilidad y también hay que darles una respuesta tanto a esos ciudadanos como a esos municipios. Y luego yo creo que los fondos sí que es verdad que yo creo que han sido demasiado rígidos en cuanto a los tiempos de aplicación, cómo han salido las licitaciones. Yo creo que todos tuvimos el boom de los Next Generation hace 2 o 3 años y que luego eso no ha sido tan ágil como se esperaba. Entonces, esos fondos que también yo creo que tendrían que haber ayudado a los ayuntamientos a hacer una renovación de toda la tecnología que hay detrás, ¿no? O sea, a que esa obsolescencia tecnológica o a que esos sistemas que todavía hay en muchos ayuntamientos que son obsoletos y que no te permiten ni integrarte con esos espacios de datos que decíamos, ni poder interoperar con otras plataformas, que no puedes meter equipamiento nuevo de última tecnología, que no puedes al final explotar esos datos. O sea, yo creo que eso es un corsé grande que tienen a día de hoy los ayuntamientos y que, bueno, pues lo ha comentado Juan, ¿no? Yo creo que todas las empresas tecnológicas estamos aquí para darle salida a esas carencias y fíjate, una cosa importante, la sesión de ayer yo creo que iba mucho más basada en infraestructura y para nosotros, como empresa tecnológica, claro, tampoco puedo decir yo otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que lo que tenemos que pensar es que para diseñar o para afrontar este reto que tenemos en la movilidad, no solamente nos hacen falta unas buenas infraestructuras, o sea, yo creo que también tenemos que tener una visión clara, ser capaces de tener esos datos que nos ayuden a tomar esas decisiones inteligentes y pensar que la tecnología está aquí para ayudarnos. Estamos muy preocupados por los datos, por cómo los vamos a canalizar y a lo mejor menos por esa rigidez, yo diría también política, o sea, tiene que haber mayor flexibilidad política, mayor flexibilidad normativa. Juan, ¿cómo ves tú este tema de las carencias de los ayuntamientos? La verdad es que ha estado muy bien definido tanto por parte de la Administración como por Nuria, ¿no? Es verdad que al final poner en marcha este tipo de proyectos además no es fácil. Muchas veces cuando quieres poner en marcha proyectos de tecnología tampoco hay un pliego tipo y las redacciones se alargan. Pero bueno, sí, es verdad que también creo que estamos, y hablando un poco de los espacios de datos, pero desde una visión muy aplicada, estamos ante una oportunidad enorme, ¿no? Se han desarrollado en los últimos 3 o 4 años 2 tecnologías que vienen para cambiar
lo que puede ser la interpretación de la movilidad en una ciudad, ¿no? Por un lado, se ha comentado en la charla anterior, está la conectividad de alta velocidad, y eso es muy importante porque cuando hay determinados casos de uso que quieres hacer para la seguridad vial, no puede, o sea, tener los datos unos milisegundos antes o unos milisegundos después es tener un accidente o no tenerlo, para informar al conductor y al usuario de la vía. Y, por otro lado, están todos los datos que nos da el vehículo conectado. Antes, tradicionalmente, todos los que estábamos en el sector, pues cuando ibas a un proyecto de aforo, casi era el proyecto aburrido, ¿no? O sea, poníamos espiras y todas estas cosas que hemos puesto siempre. Las espiras tienen un impacto pues importante, tanto económico como para la vía, no son fáciles de poner. Y ahora ha surgido un nuevo actor, un nuevo sensor que se mueve maravilloso, que es el vehículo como sensor, quiero decir, y que nos aporta una cantidad de datos que aún no somos capaces de ver hasta dónde nos van a llegar, y nos han llevado ya muy lejos, ¿no? Estamos hablando de los sensores propios del fabricante, que recoge la centralidad del vehículo y que los fabricantes con diversos modelos de comercialización están ofreciendo, y ahí podemos estar hablando de un sensor de amortiguación que te dice el estado de la vía, de un sensor de frenada que te dice por acumulación cuáles son las intersecciones más peligrosas, unido a los datos de la policía local. Tienes un limpiaparabrisas que es un sensor meteorológico y además con intensidad. Es que es inagotable la cantidad de casos de uso que podemos sacar. Por otro lado, los móviles, pues los operadores de móviles también están comercializando datos que nos dicen la posición, anonimizados por supuesto, la posición de un vehículo y su velocidad, con lo cual nos permiten analizar también patrones de movilidad. El mundo de las matrices origen-destino cambia completamente. Y finalmente tenemos los datos de los navegadores, ¿no? Que además en tiempo real pues nos pueden permitir aplicar políticas y acciones directas sobre la gestión del tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si unimos todos esos datos más los datos que ya tienen las administraciones en una plataforma, la capacidad de análisis de un municipio se multiplica para planificar mejor las obras, para incluso anticipar el impacto, para al final tomar decisiones más eficientes económicamente sobre los problemas reales que tiene calle a calle, ¿no? En un modelo de información que hace 5 años hubiera sido impensable, ¿no? Y además es algo continuo que se está desarrollando. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, un poco que también está ahí la directora general, que ha sido un proyecto pionero y que empezamos con 6 cuadros de mando y vamos por 100, ¿no? Pero que es una cosa que se realimenta, y que para mí hay un tema muy importante y es la escalabilidad en el precio. Las plataformas de datos que vienen del vehículo no tienen por qué ser para ciudades grandes, ¿no? Eso no es verdad y hay que romper con ello. Los datos, es verdad que existe una proporcionalidad entre, sobre todo, la cantidad de datos y la frecuencia, pero municipios pequeños se pueden hacer proyectos para problemas específicos seleccionando una cantidad de datos que pueden llegar a ser muy útiles. Y además los precios de las plataformas pues también con el paso del tiempo pues evidentemente se volverán más eficientes, porque hay determinados casos de uso que ya están hechos y bueno, pues se pueden reaprovechar, ¿no? Entonces yo ahí sí que quiero lanzar un mensaje de existe la posibilidad de analizar la movilidad en las ciudades de una forma completamente distinta y a un precio muy razonable, sobre todo respecto a lo que antes era la sensorización mediante electrónica. Precisamente, hablando de presupuestos, ya habéis mencionado anteriormente que trabajáis con unos presupuestos muy ajustados, que tenéis que hacer muchas cosas. ¿Estáis barajando en el ámbito municipal búsqueda de nuevas formas o fórmulas distintas a las tradicionales de financiación? Bueno, pues contando con que creo que el principal problema o retos que tenemos municipales
más allá de la propia financiación, es lo que yo he comentado al principio, esos retrasos que tenemos en los expedientes, en la judicialización, etcétera, etcétera, que siempre yo creo que ya es algo inherente, ¿no?, los presupuestos ajustados, con lo cual tampoco ya sabemos que eso es una parte más de la ecuación. Bueno, hemos contado con los presupuestos Next Generation, que la verdad que yo creo que casi todos los ayuntamientos nos hemos acogido. Ahora estamos esperando la resolución de la convocatoria de los EDIL, de la Estrategia de Desarrollo Integral Local, que creo que en estas próximas semanas debe de darse a conocer si somos elegidos o no cada uno de nuestros ayuntamientos, y ahí hemos volcado bastantes proyectos para hacer, y seguimos, digamos, con esa relación entre los fondos europeos, estatales, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La colaboración público-privada a nivel municipal yo creo que todavía es muy testimonial, por lo menos en las áreas de movilidad. Me imagino en otras áreas tipo agua, otro tipo de gestión. Bueno, a lo mejor Granada está más avanzada en ese estilo. Yo hablo por Santa Cruz, salvo la parte de gestión de aparcamiento, que quizás es como la parte donde mayor es la colaboración público-privada en la financiación de cuestiones. Todavía a nivel de gestión de movilidad es testimonial. Francisco. Bueno, lo principal, lógicamente, es la financiación propia, la de los presupuestos municipal. Evidentemente, nos hemos cogido todo y hacemos en nuestra área, porque además, en mi caso, además, mi área también lleva la gestión de fondos europeos, con lo cual pues hacemos un rastreo de todas las convocatorias, que bueno, que salen cosas, ¿no? Es decir, no ha sido el boom de los NEST, pero bueno, hay cosas que están saliendo. La EDIL es una de ellas que, como dice Ofelia, pues estamos esperando a ver qué nos dicen, ¿no? Nosotros, además, sí hemos iniciado algo novedoso, que es una compra pública innovadora en algunas áreas, ¿no? Una hemos hecho por parte de innovación y otra por parte de movilidad. Es un experimento también, porque esto empezó hace mucho tiempo. Yo llevo ya hablando de compra pública innovadora hace ya, pues yo qué sé, pues casi 8 o 10 años, pero luego llevarlo a la realidad no es tan sencillo. Nosotros hemos abierto 2 convocatorias ahora y bueno, tenemos hasta final de año y bueno, estamos algo esperanzados a ver si puede servir como una vía más de financiación donde la gestión, la colección público-privada, bueno, pues se haga de otra manera, ¿no? Y nos resulte acceder a tecnologías, pues eso, novedosas, ¿no? Que se puedan implantar. Y bueno, en la compra pública quizás eso es lo más innovador que tenemos ahora mismo. Y desde las empresas, ya ha mencionado antes Juan algunas soluciones que a unos costes razonables pues, pueden ser perfectamente asumibles por los municipios. ¿Nos puedes, Nuria, comentar algunas de esas soluciones? Sí, yo creo que aquí, fíjate, ahondo también en lo que comentaba Juan. Nosotros en Indra, nuestra línea de trabajo en todas estas soluciones está siendo, intentamos siempre tener 3 características que nos sirvan de pilar para ellas, que es que sean rápidas de desplegar, que sean modulares y flexibles, o sea, porque no todos los ayuntamientos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades, y sobre todo también que tengan un impacto inmediato para el ayuntamiento, ¿no? Hablábamos, plazos muy cortos, necesitamos enseguida que se note ese cambio, ¿no? que podamos trabajar ahí. Entonces, nuestras principales líneas están siendo, por un lado, la plataforma de vehículo conectado. Nosotros en Estados Unidos ya lo hemos implantado en varias autopistas y es algo que yo creo que ya no lo vemos tan como del futuro, ¿no? Como de un proyecto o como proyectos de +D que teníamos hace años. Para eso que necesitamos, pues plataformas de Big Data por debajo y esos queridos datos, ¿no? Que son los que nos van a dar toda la información y que los que nos van a permitir el poder explotarlos y tomar las decisiones que nos permitan eso, solucionar problemas de accidentes de seguridad vial, comentaba Juan, ya sabes, tienes una meteo en cada uno de los coches y además de una meteo sabes cómo está el firme, o sea, sabes un montón de cosas. Entonces, principales plataformas de vehículo conectado. También nosotros estamos poniendo mucho foco en las soluciones de enforcement automático, que yo creo que eso sí que representa un problema para las ciudades a día de hoy, porque al final o tienes un policía en cada semáforo o en cada carril de alta ocupación que se quiera montar, que además es algo que estamos viendo, que en los últimos años los carriles de alta ocupación se están empezando a implantar y que pueden ser una solución. Entonces nosotros tenemos un producto que es un detector de alta ocupación en los vehículos, que lo mismo lo tenemos implantado, en nuestro caso surgió en el entorno del tolling y de las managed lanes en Estados Unidos, pero que es un detector de ocupación que, fíjate, el primer piloto, o sea, hablamos ahora de esto como
algo relativamente novedoso, y yo creo que nosotros el primer piloto lo montamos en el Busbao de la 6 en el año 2010. O sea, ha llovido ya y al final tenemos un producto fiable que con inteligencia artificial, visión artificial y deep learning está dando unos resultados estupendos, y lo que os digo, en Estados Unidos lo estamos utilizando para que se tarifiquen las autopistas. O sea, fijaros que ahí ya hablamos también con el dinero de los ciudadanos de por medio, lo cual es importante. Más líneas de trabajo que tenemos. Importante los proyectos de I+D. O sea, para nosotros, igual que comentaba Juan, el tema de la seguridad vial que lo llevan en su ADN, a nosotros nos pasa lo mismo con los proyectos de innovación. Somos muy activos en proyectos de innovación, intentamos estar siempre presentes en muchos, tenemos muchas líneas de trabajo lanzadas y, sobre todo, y lo importante, el que nos llevemos ese I+D a nuestra vida diaria. O sea, no esperemos a que pasen X años, no. O sea, todo lo que esté probado y demás, vamos a traérnoslo. Plataformas modulares y flexibles, lo decíamos, no son lo mismo las necesidades de un ayuntamiento de 4 millones de personas que uno de 100.000. Entonces necesitamos tener productos y soluciones que den cabida un poco a todo y que además, lo mismo, vuelvo al presupuesto y a los tiempos. O sea, si intenta un ayuntamiento partir de la nada al todo, va a ser muy complicado. Vayamos pasito a pasito para poder hacerlo. En la sesión anterior comentaba Ana Blanco el SCADA de la DGT. Nosotros fuimos adjudicatarios de ese proyecto. Se ha hecho un trabajazo, vamos, increíble, y nos ha permitido eso, ¿no? El aunar esas fuentes de datos, el ser capaces de ir avanzando poquito a poquito y de dar cabida a todo eso, ¿no? Y luego, una cosa muy importante, se ha hablado poco, Juan ha comentado algo acerca de la anonimización, pero para nosotros una de nuestras líneas de trabajo fundamentales en estos últimos años está siendo la ciberseguridad y esa privacidad de los datos. O sea, creemos que es fundamental. Los ciudadanos tienen que estar, o sea, y además es que lo vamos a aplicar a todos los ámbitos ya de las soluciones tecnológicas, porque ya no es solamente para la plataforma de vehículo conectado y esa necesidad de que los datos sean anónimos, sino también, pues, por ejemplo, para los SCADAs o los sistemas de gestión de tráfico. Nosotros, el SCADA de la DGT y en realidad ya todas nuestras soluciones tecnológicas se desarrollan basándose en los estándares, en el caso de España, del Esquema Nacional de Seguridad. Certificamos nuestras soluciones una vez implantadas con AENOR, con esquemas basados en el Esquema Nacional de Seguridad nivel medio. O sea, la ciberseguridad no se nos puede olvidar porque es uno de los puntos importantes. Y ya para terminar, eso, que yo creo que necesitamos que la tecnología no es tan complicada, que tenemos que tener soluciones baratas que le permitan a todos los municipios optar a ello, y que yo creo que estamos en la línea, que podemos hacerlo, que seguro que si nos lo proponemos de verdad lo conseguimos todos. Soluciones prácticamente a la carta, adaptadas a cada necesidad. Juan, ¿nos hablas de las vuestras? Sí, bueno, algunas ya las hemos comentado. Es verdad que ahora, y como decíamos al principio, intentando pues exprimir más, ¿no?, la capacidad de la regulación, estamos inmersos en el primer proyecto de rotonda inteligente en España gestionada por inteligencia artificial. Vamos a ver qué resultados da. Es un proyecto que licitó la Dirección General de Carreteras en Alicante. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy esperanzados, ¿no?, porque si verdaderamente los resultados son buenos, pues podría extrapolarse de una forma muy rápida. Hay que entender que al final un algoritmo de inteligencia artificial aplicado a la regulación no debe requerir una modificación en el hardware, es decir, al final es un nuevo algoritmo autoadaptativo que da una serie de órdenes aprendiendo además de la experiencia. Ahí es cierto que existe, o ya preveemos que exista una mayor adaptación, es decir, podemos tener un algoritmo de inteligencia artificial, en concreto de aprendizaje por refuerzo, que es un tipo de machine learning, aprendiendo no a gestionar un cruce, sino un cruce con una determinada morfología, con una determinada densidad de tráfico, adaptado a fines de semana, a cualquier condición, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo sale. Y luego también, pues, igual que decía Nuria, trabajando en proyectos de vehículo conectado, ¿no? Algunos también en Estados Unidos. Es verdad que, y además muy centrados en la seguridad vial, con lo cual además pues son proyectos en los que estamos muy involucrados. Es cierto que hay una diferencia de inversión muy grande, o sea, y probablemente yo creo que aquí seríamos capaces de hacer muchas cosas incluso con menos dinero, ¿no? Pero hay proyectos de vehículo conectado a la infraestructura en Estados Unidos para corredores. En concreto, nosotros vamos a
iniciar ahora un Progressive Design en Miami, un corredor de 5 kilómetros y hablamos de inversiones de entre 15 y 20 millones, claro. No, tampoco digo que tenga que ser así, ¿no? Y bueno, pues veremos un poco cómo se desarrolla. También los precios allí de todo son mucho más altos. Y aquí en España, pues también estamos en el proyecto Scale. El proyecto es un proyecto europeo para vehículo, para ITS conectado a la infraestructura. Es un proyecto en el que participan España, Francia, Italia, Austria y Hungría, que está en su fase inicial. Es un proyecto con una inversión de 76 millones, una financiación del 50%, y en el que va a ser algo que yo creo que todos esperaban mucho, que no va a ser una prueba piloto, va a ser un proyecto de implantación con el alcance que se le pueda dar, dado el presupuesto. 76 millones es para todo el proyecto europeo. Pero yo creo que es algo que todos echábamos de menos, porque llega un momento en el que dices, bueno, la tecnología realmente está madura, igual para el caso de uso más complejo no, pero realmente está madura. Y hemos hecho pruebas piloto que así lo atestiguan. Y por otro lado dice, bueno, pues algo en lo que todos nos teníamos que poner de acuerdo es en esas comunicaciones infraestructura-vehículo que tenían que tener un estándar. Y eso era algo que nos faltaba, y también en Europa yo creo que se ha hecho un gran trabajo de normalización, que como se ha dicho en la ponencia anterior, pues es importantísimo para que el mercado avance, porque si hay incertidumbre, ni las administraciones ni las empresas avanzamos. Uno en la vía de la licitación y el otro en la vía del I+D, ¿no? Yo creo que ahora mismo se dan todos los puntos necesarios para que avancemos en esa parte. Tendremos nuestras restricciones presupuestarias, pero bueno, pues el camino se hace andando, ¿no? Y al final, poco ya para finalizar, pues lo que comentábamos antes. Creo que estamos en un momento en el que verdaderamente estamos en un salto tecnológico por la información del vehículo que va a cambiar el análisis de la movilidad y, por tanto, la movilidad. Al final, para darle al ciudadano pues seguridad, salud y tiempo, ¿no? O sea, es decir, reducir los riesgos de la accidentalidad, intentar reducir en la medida de lo que podamos ofrecer como soluciones la contaminación y hacer una mejor gestión del tráfico para devolverle horas de vida y que no tengamos que estar 8 o 10 jornadas en un atasco, ¿no? Y si entre todos podemos aportar un humilde grano de arena a que eso sea así, pues habrá merecido la pena. Muchas gracias, Juan. El camino efectivamente se hace andando, y yo me quedo con la idea de que esa colaboración estrecha entre las administraciones y las empresas en el ámbito urbano pues nos va a llevar a una movilidad en nuestras ciudades más segura, más eficiente, más sostenible y más conectada. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado. Espero que también a nuestro público, gracias por estar ahí y escucharnos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Estas deben ser tus notas, Nuria, ¿no? ¿Son tus notas? Y para rematar esta intensa sesión, hemos planteado una mesa pensando en el día a día y una segunda mesa, que es la que va a iniciar ahora, pensando en algo tan visionario como Ciudades 2050. La va a coordinar Enrique Miralles, nuestro director técnico, que está ya microfonado y que nos presentará a las 4 personas que participan con él. Muchas gracias. Bueno, vamos entrando. Y si aguantáis un ratito, tenemos jamón abajo. Gracias. Sí. Sí.
Siéntate mejor, perdóname, allí. Sí, mejor en ese, para seguir el... Aquí. Ah, bueno, sí. Bueno, ya estaban... Es que ha habido que hacer un cambio de micros, porque no había suficientes para todos. Pero bueno, yo creo que podemos ir empezando. Bueno, esta mesa lleva por nombre Visión Ciudades 2050. Se estima, distintos organismos estiman que para el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? En núcleos urbanos. Entonces, no queda tanto, ¿no? Quedan 25 años para esa fecha. Y es ahora cuando se están tomando las decisiones que nos llevarán a la movilidad, al sistema de movilidad que tendremos en esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer frente a una serie de retos como son la lucha contra el cambio climático, lógicamente, el crecimiento urbano, la digitalización de la movilidad, la gestión ética de los datos, la inclusión social. Muchas de estas cosas ya se han ido hablando en las distintas mesas que hemos tenido a lo largo de esta jornada y media que llevamos, pero en esta ocasión lo vamos a centrar mucho en el ámbito urbano, ¿no? En el tema de las ciudades, y para ello tenemos a 4 excelentes panelistas. En primer lugar tenemos a Lola Ortiz, a María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos a Juan Zamacona, vicepresidente de Iberia de CAPS Trafficom Transportation. Antonio Vivero Mijares, que es jefe de área de seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Vigo. Y José Manuel Martínez Oliveira, que es director de desarrollo de negocio del área de movilidad de Electronic Traffic ETRA. Vamos a empezar con una pequeña presentación que nos va a hacer Juan Zamacona, así que cuando quieras tienes la palabra. Me levanto el pelo. Ahí está. Sí. Ponte un poquito más. Antes de que empiece Juan, y para que nadie se líe, están cambiados los nombres y los cargos del representante de ETRA y el representante del ayuntamiento. Perdonad. Vale, muy bien, sin problema. Sí, está puesta afuera, ¿eh? No. La diadema Ponte un poquito más arriba. sí, está afuera. Yo creo que no. Están para pagar la 2, la 4 Igual necesitamos un micro de mano. 7. Sí, ¿no? Yo creo que aquí... Ah, que hay uno abierto dentro. Sí. En teoría yo iba a la derecha. ¿Eh? Se intercambia. Probando. Probando, ¿no? Sí, ahora perfecto. Bueno, pues nada, pues buenas tardes. Estos son los retos y sobre todo los desafíos del directo. Bueno, pues comenzamos esta introducción a este panel hoy, cuando hablaba con Jacobo recientemente para ver cómo íbamos a enfocar el panel, y hablaba de pues íbamos a tener un panel primero con nuestros colegas que hemos tenido, que han hecho excelentemente, hablando de los retos actuales. Y ahora íbamos a hablar, pues ver un poquito cuáles son los desafíos de las ciudades en el 2050. Yo, que me suelo adelantar bastante, al principio me emocioné mucho porque dije, ¡buah! El 2050 me lo imaginaba yo ya, no sé ni dónde, ¿no? Y bueno, una vez ya que empiezas a aterrizar un poco dónde estamos, qué tenemos, a dónde vamos, pues el 2050 está a la vuelta de la esquina. Entonces, lo bueno es que nos podemos apoyar también en muchas de las cosas que han dicho nuestros colegas Juan, Nuria, Ofelia, Paco y anteriores, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que estamos en un momento desafiante y de cambio, ¿vale? No he empezado todavía. Quería agradecer, antes de arrancar la presentación, también pues obviamente a la Asociación Española de la Carretera, señor Lazcano, y a Jacobo, porque imagino, estamos aquí medio terminando ya los 3 días, pero yo sé que no es nada fácil montar todo esto y bueno, ya está saliendo excelentemente, así que bueno, lo concluiremos igual, con las mismas ganas, ¿vale? Ahora sí empezamos, aunque sea recurrente las felicitaciones, pero necesarias cuando son tan importantes. Bueno, Visión Ciudades 2050.
En el panel anterior estábamos viendo los retos actuales, ahora son los retos en 25 años. En realidad los resumimos desde CAPS pues, prácticamente en lo mismo, pero probablemente incidiremos en ciertas tecnologías que ahora mismo, bueno, pues que estamos desarrollando, que estamos trabajando, que ya se están poniendo en marcha algunas, pero los retos pues no van a cambiar mucho. La congestión y la seguridad vial. Y estábamos viendo también con Lola ahora cómo estamos en Madrid, ¿no? Con un montón de inversiones en infraestructuras y la utilización eficiente de las infraestructuras. Tal vez en el 2050 ya mucho más apoyados, ¿no? En la tecnología. Esos van a ser los retos. Comentaba Juan en el panel anterior, la seguridad como lo principal, yo creo que todo es lo principal. Al final todos lo que queremos y buscamos es que lleguemos a casa bueno, pues a tiempo, de forma segura, eficiente y, bueno, y los retos están ahí, ¿no? Y la tecnología seguramente nos va a ayudar. Por hacer una visión un poco holística de la visión para este panel, sin concretar simplemente lo que puedo mostrar en CAP, sino para este panel, yo lo resumiríamos en, bueno, una gestión de tráfico inteligente. Hace tiempo vamos escuchando, pero ahora incidiremos un poquito más. El vehículo conectado también como gran bueno, pues disruptor, ¿no? Ya llevamos años con ello, pero estamos viendo muchos casos de uso y muchas funcionalidades que nos pueden ayudar a los retos que hemos visto anteriormente. Y la gestión de la demanda, ¿no? Que es muy conceptual, pero que también pensamos desde CAPS que, bueno, pues que es importante, ¿no? Y seguramente hablaremos del dato y hablaremos de todo, pero al final todo ello nos tiene que ayudar también a ver cómo podemos, ¿no? De forma responsable, los ciudadanos, bueno, pues también cambiar ciertos hábitos que iremos viendo, ¿vale? Cuando veo esto, antes de entrar en detalle, yo recuerdo, ya son también unos años, pues bueno, ligado al sector del tráfico, recuerdo pues cuando, vale, hace igual 20-25 años los municipios gestionábamos el tráfico, la movilidad, nuestros desafíos con los planes horarios que teníamos, bueno, pues gente preparada en los centros de control que planificaban y luego llegó el sistema adaptativo, muy disruptivo en su momento también, que era algo de hace 25 años, ahora ya estamos bastante más adelante. Llegaron después los sistemas adaptativos que, como decía Juan también, pues bueno, al final aplicábamos unos algoritmos y con ciertos elementos de sensorización. Bueno, pues no nos anticipábamos, pero por lo menos éramos capaces de mitigar en tiempo real y de forma tal vez reactiva lo que estaba sucediendo. Eso ya era un avance, ¿no? Y luego, bueno, por no quedarme mucho ahí, porque no hay mucho más tiempo, pero bueno, ya empezamos a dar importancia al dato, no muy ordenado, pero empezamos a revisar históricos, empezamos a buscar patrones de comportamiento y ya empezábamos a predecir un poco, que ya era un avance, ya no era reactivo, ¿no? Así que esa es la evolución. Y terminamos, que es en lo que estamos, con esa gestión, eficiente, ordenada del dato, que ahora nos llena a todos la boca con ello, porque realmente yo creo que es el vehículo conductor, ¿no? Al final, para lo que necesitamos, para llegar finalmente pues, a ese último paradigma en la gestión de la movilidad, que es gestionar esa demanda, ¿no? O que es realmente, pues cada vez somos más en las ciudades, no voy a hablar de los estadísticos que también nos ha contado Nuria, ¿vale? Pero bueno, pues al final los desafíos de las ciudades cada vez son mayores y necesitamos apoyarnos en la tecnología, sobre todo también pues para gestionar esas infraestructuras de una forma más eficiente, ¿no? Y yo estoy seguro que ciudades, te veo aquí Lola, además, que hablaremos ahora en el panel, como Madrid, yo creo que es un referente hacia dónde vamos en ello, Tenerife, otras ciudades también que está Ofelia, precisamente, detrás, por eso lo decía, Granada, bueno, y otras más ciudades. No quiero dejar a ninguna fuera, pero bueno, un poquito haciendo un guiño los que estamos aquí. Así que esa es un poquito la evolución, ¿eh? Y nada, de los tres pilares del tráfico inteligente, sin entrar en mucho detalle, bueno, pues tenemos nuevas herramientas, tenemos videoanalítica, que es parte de la inteligencia artificial. Eso nos puede irrumpir si nos ponemos a soñar a futuro, incluso si llegásemos, luego lo hablaremos, ¿no? Pues a un escenario de vehículo autónomo, si pudiésemos hasta cuestionar si nos pudiera hacer falta también otros medios que tenemos de sensores y de semáforos y de interacción con conductores, ¿vale? Los datos y los modelos de simulación. Oímos mucho ahora, ¿no? Estamos viendo cómo cada uno de nosotros podemos, bueno, pues contribuir, ¿no? Al Digital Twin, ver cómo hacemos modelos de simulación previos, el what if, ¿no? ¿Qué tal, si pasa esto, si pasa lo otro? Entonces lo implemento. Pero bueno, todavía hay mucho que estamos ahí ya haciendo y que yo creo que también es parte de esa transformación, ¿no? De la tecnología para apoyar a los operadores. Y de esta me quiero quedar también con la automatización, ¿no?
Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de los operadores que tenemos en las salas, cada vez más preparados, gente tanto dentro de los municipios como fuera. Bueno, pues hay que dotarles también de herramientas que todos aquellos procesos que se pueden automatizar, pues que lo haga la IA detrás y que ellos realmente, pues, bueno, pues que se encarguen, ¿no?, de lo que realmente pueden aportar más valor a la ciudad, ¿no? El segundo vector que traíamos de vehículo conectado, bueno, a lo que, pues, el mensaje a lo que vamos, pero todavía, aunque la tecnología lo permita, es el vehículo autónomo, pero claro, hasta que lleguemos al vehículo autónomo, sobre todo vamos a tener que convivir, ¿no?, en nuestras carreteras, calles y ciudades. Bueno, pues mientras exista una persona que tenga que conducir un vehículo, por mucho que tengamos el resto o la mayoría de la flota con la capacidad de trabajar o de ser desplazada de forma autónoma, pues tenemos que seguir de alguna forma aprovechando tecnologías como el vehículo conectado, pues para mejorar la eficiencia, la seguridad y todo mientras converjan, ¿no?, hasta que converjan estas dos. Y por último, la gestión de la demanda, que es más un poco, antes y ya voy a terminar ya con las conclusiones. La gestión de la demanda también tiene un matiz muy importante también en cuanto a la aportación nuestra, ¿no?, como usuarios y usufructuarios de las vías. Tenemos que cambiar también nuestros hábitos. No podemos esperar llegar todos, ¿no?, por los mismos recorridos de todos los días, a las mismas horas. Bueno, necesitamos también aquí, a través de la tecnología y a través de la gestión del dato, bueno, pues proponer, ¿no?, diferentes, y es conceptual, ¿no?, diferentes opciones en las que tal vez, ¿no?, en el 2050 pues lleguemos a un esquema también en el que, bueno, vamos a lo positivo, podamos aplicar bonificaciones a quien está dispuesto a llegar más tarde o llegar por otro lado, o, no voy a decir la palabra fatídica, pero también, bueno, hacer un uso de la infraestructura más justo también, ¿no?, que yo creo que tiene bastante que ver con la gestión de la demanda. En definitiva, las conclusiones rápidas, porque seguro que ya de tiempo vamos un poquito mal. Bueno, los retos de las ciudades no van a cambiar, las herramientas sí, y es importante que esto lo trabajemos conjuntamente municipios y empresas tecnológicas, y no solo municipios, también gobiernos de comunidades autónomas, regiones y nacional, ¿vale? Entonces tenemos que ver también, bueno, las inversiones que hagamos y los pasos que tomemos, que los tomemos en el camino adecuado, ¿vale? Se comentaba antes Ana Blanco cuando estaba, se le preguntaba cómo se nos ve a España en Europa y en Latinoamérica, somos referentes, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Entonces tenemos que llevarlo de la mano, tanto empresas tecnológicas como, bueno, pues como las administraciones, que ahí habrá luego después. La digitalización y los datos son la clave del futuro, sí, claro, pero necesitamos también llegar a un esquema mucho más colaborativo, abierto, ¿no? Bueno, todavía pues, se perciben, ¿no?, ciertas islas en las cuales, pues bueno, yo creo que tenemos un espacio de mejora, ¿vale?, para aprovecharlo bien. La automatización de tareas, ya la he comentado antes, cada vez más utilizar la inteligencia artificial, que yo me gusta más llamarle inteligencia aumentada, ¿no?, más cerca al humano, ¿vale?, no como una competencia nuestra, sino cómo podemos de alguna forma dotar, en este caso concreto, a los gestores de movilidad con herramientas para que sean más eficientes en sus tomas de decisiones. La gestión de la demanda, que la he comentado y me clavaba ahí, y las dos últimas que traemos como conclusión. Bueno, el uso de la infraestructura y la gestión del tráfico. En algún momento van a tener que converger. O sea, los problemas de la movilidad no van a ir a menos, van a ir a más. Entonces, bueno, pues también tendremos que buscar herramientas en las que a través de la gestión adecuada del dato, pues vayamos también pues llevando un modelo en el cual podamos influir, ¿no?, pero de alguna forma convergiendo también, bueno, pues el uso eficiente y ecuánime de las infraestructuras para los que lo usemos, ¿vale? Entonces nosotros también pensamos que en el 2050 bueno, pues llegaremos al punto en el que la gestión de la demanda, en cómo influir a los que al día a día vamos en nuestro coche a trabajar, pues también converja probablemente con otras herramientas de motivación y de desmotivación, para que al final se pueda hacer un uso eficiente de esa infraestructura. Y bueno, y ha quedado el último, pero eso más importante, en el 2050 va a seguir siendo fundamental pues, reducir, ¿no?, finalmente que toda esta tecnología nos ayude a reducir los accidentes, las fatalidades. Eso yo creo que es el fin del todo. Así que bueno, esta es la entrada al panel y no sé cuánto tiempo tendremos, Enrique, pero... Media hora nos queda. Venga, perfecto. Pues nada, gracias. Venga, muchas gracias, Juan. Bueno, cuando uno se imagina la movilidad del futuro de una ciudad, pues en su cabeza se imagina una ciudad, pues todo lo futurista que te quieras poner, pero una ciudad
funcionando, ¿no? Pero estábamos antes ahí en la sala de espera y estábamos hablando de cómo está Madrid ahora, ¿no? Y Madrid funciona, pero Madrid es una ciudad viva y tiene muchas obras, pasan cosas en las ciudades, ¿no? Entonces, claro, todo esto la movilidad se tiene que adaptar a las circunstancias de las ciudades. Entonces, Lola, te quería preguntar, empezamos contigo, ¿cómo se adaptarán las ciudades al auge de la movilidad eléctrica, la conectividad, la autonomía en este entorno, ¿no?, de una ciudad viva? Sí, bueno, efectivamente las ciudades Uy, se oye muy fuerte, ¿no? Esto. Bueno, sí, tenemos que ir adaptándonos a estas nuevas situaciones de movilidad que aparecen. Efectivamente, ahora, por ejemplo, pues tenemos en Madrid varias obras en el mismo momento que dificultan mucho, sobre todo la movilidad. Y bueno, todo el tema de la electrificación de las ciudades, pues estamos trabajando, yo creo que en general en todas las grandes ciudades, intensamente en ofrecer puntos de carga eléctrico, ¿no?, al ciudadano para que pueda hacer esa transformación hacia unos vehículos menos contaminantes y, sobre todo, como comentaba en los paneles anteriores, con la introducción de las zonas de bajas emisiones, que también pues, ha generado estas nuevas situaciones, ¿no?, de qué vehículos pueden entrar, qué vehículos no pueden entrar, con la etiqueta de la Dirección General de Tráfico. También estamos trabajando en la Ciudad de Madrid, por ejemplo, con hubs de movilidad. La idea es aprovechar las infraestructuras que ya tenemos en la ciudad, como los parking, para que sean también zonas donde se pueda hacer carga eléctrica, logística y otro tipo de usos que normalmente pues, no se hacían, ¿no? Así que también se aprovechan las infraestructuras y tenemos como especie de electrolineras. Un ejemplo que yo creo que ha quedado muy bien es el de Canalejas y ahora también estamos trabajando en hacer otro gran hub de movilidad en la zona de Colón, independientemente de que luego pues, se van poniendo puntos de carga en calle, etcétera. Y bueno, en temas de movilidad, pues gracias a las plataformas de datos y a la información, como comentaba Juan antes, pues tenemos una información muy valiosa que nos permite ayudar durante las fases de obras a poder desviar los tráficos y que la gente, el ciudadano, esté mucho más informada. Directamente nosotros cada desvío que hacemos, por ejemplo, yo que soy la responsable de la obra de la 5, cada desvío que estamos señalizando o modificando el trazado, directamente ya tenemos unos convenios con Google y con Waze, ya aparecen en las aplicaciones. Con lo cual, bueno, pues al final todos hoy en día nos movemos con las aplicaciones, ¿no?, de movilidad, con lo cual pues ya nos ayuda mucho a redirigir los tráficos en esos desvíos. Y luego también pues tenemos un modelo de movilidad, la plataforma de datos, donde tenemos toda la información y podemos ir prediciendo más o menos cómo se va a comportar el tráfico, si cortamos allí, cortamos aquí y prever esos desvíos de una forma pues, mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba Juan, yo creo que al final vamos a tener más problemas, pero podemos ser más eficientes gracias a la tecnología, ¿no? Muchas gracias. José Manuel, la misma pregunta para una ciudad de otro tamaño, como es Vigo, y con otra topografía. ¿Cómo se va a adaptar, ¿no?, a las nuevas necesidades de movilidad? ¿O cómo se está adaptando? José. Ah, perdón. Sí, me lo han dicho y lo he vuelto a decir mal. Antonio. Perdón, pues, me repites la cuestión. No te he escuchado. Que ¿cómo se adaptarán las ciudades, sí, una ciudad de otro tamaño, como es Vigo, y de otra topografía, sí, a las nuevas necesidades de movilidad, de conectividad, etcétera, ¿no? En Horizonte 2050 estamos planteando. Bueno, la verdad, hacer un pronóstico a 2050 es complejo cuando la situación de partida, de arranque, el 2025 es compleja en sí misma. Básicamente, el planteamiento que tenemos en el Ayuntamiento de Vigo, nosotros tenemos un contrato un centro de gestión de movilidad con un contratista, que en este caso el Grupo ETRA, que es nuestro contratista. Hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, en los últimos años, especialmente desde el año 19, un conjunto de tecnologías que optimizan, que mejoran, que vayan mejorando las necesidades de movilidad de vehículos y de personas. Y el reto básicamente es garantizar hacia el futuro, en el 2050 será garantizar las necesidades de movilidad del 2050, ya mucho cambiarán probablemente esas necesidades de movilidad, de movilidad motorizada, la peatonal, pero bueno, para acceder a los servicios públicos, acceder a servicios privados, por necesidades laborales, etcétera. El planteamiento, el reto es ir implementando tecnologías, ir encanando, mejorando infraestructuras que, además, una movilidad que tiene, además de conectada y autónoma, tiene que ser una movilidad sostenible. Y para eso
Las ciudades han ido implantando, hemos escuchado en las sesiones anteriores, zonas de bajas emisiones. Nuestro planteamiento ha sido muy claro desde el primer momento. Nosotros hemos entendido, lo hicimos a través de una modificación del contrato del Centro de Gestión de la Movilidad, y lo que hemos entendido es que el reto de las zonas de bajas emisiones es relativamente sencillo de entender. Es extender los estándares de seguridad exigibles para las funciones clásicas de la ingeniería del tráfico, que es la seguridad, la eficiencia, la economía y la comodidad de los desplazamientos, a un nuevo reto, que es el reto medioambiental y de salud pública derivado del mismo hecho de la circulación de vehículos a motor. Con este planteamiento hemos creado unas zonas de bajas emisiones. Es verdad que el planteamiento de los plazos, etcétera, es común a todas las administraciones, pero el planteamiento básico es eso, y el reto es tecnológico, de comprender, de estar cerca y que sea una movilidad sostenible, medioambientalmente sostenible, pero en todo caso que mantenga esas características: seguridad, eficiencia, economía, comodidad y, repito, con tecnología, básicamente con tecnología, con la colaboración del sector privado, que para nosotros es capital. Hablas de reto tecnológico y en esto, como estás apuntando, pues son fundamentales las empresas, ¿no? Sí. Entonces os voy a preguntar, Juan y José Manuel, ¿qué papel o Antonio, ya. Antonio. José Manuel. José Manuel. Yo, Juan. ¿Qué papel tendrán los datos y la inteligencia artificial en la movilidad urbana futura? ¿Cómo garantizar su uso responsable? Bueno, yo creo que va a ser absolutamente clave los datos. Desde luego. No se te oye, me parece. No se me oye. Vamos a... Ahora bien, ¿no? Ahora sí. Vale, bien. Ahora. Absolutamente clave. De hecho, van a ser una de las 4 palancas principales que impulsen la movilidad en los próximos 50 años. La buena noticia es que esas palancas ya tienen un punto de apoyo actual. A día de hoy ya hay despliegues y tecnologías, pruebas piloto con proyectos europeos que ya traen esa realidad a día de hoy. El ejemplo de Vigo con la plataforma CITS, que además de proporcionar a los conductores ya en tiempo real información de los estados semafóricos, información de obras en tiempo real, que tiene información de accidentes en tiempo real, es algo que gestiona el propio ayuntamiento y que proporciona esa información a los conductores para mejora para los retos, mejora de la seguridad, mejora de la eficiencia, un tráfico más fluido, reducción de las emisiones. Esa plataforma de vehículo conectado, como todas las flotas que hay a día de hoy, generan datos, generan una cantidad de datos que permiten análisis de matrices origen-destino con mucha más precisión, flujos mejor controlados. Va a ser clave. ¿Cómo se asegura la privacidad y cómo hacerlo de manera segura? Se toman medidas. O sea, te puedo poner ejemplos de proyectos europeos en los que hemos participado, tanto en Vigo con Intusican, que es el último proyecto que estamos terminando, de movilidad cooperativa conectada y automatizada, también en Madrid con Augmented, SICAM, y en Barcelona con Podium. Hay medidas específicas, como por ejemplo cuando registras lo que se llaman trips, que son viajes, son sucesión de coordenadas y velocidades que te permiten dar una calidad de información muy buena, con mucha granularidad, que tú puedes analizar muy bien qué está pasando y qué maniobras se toman. Lo que se hace es anonimizarlo. Para anonimizarlo, además de aportar un identificador que va cambiando con el tiempo, tanto a nivel plataforma como a nivel cuando se utiliza comunicación V2X por ITSG5 a través del estándar, hay unos certificados de clave pública que varían con el tiempo para no identificar a un usuario concreto, sino el viaje, y esos identificadores cambian con el tiempo. Se elimina también el inicio y el final del viaje. O sea, no se registra para no tener acceso a datos como dónde trabaja esta persona o dónde vive. O sea, hay medidas y hay garantías para anonimizar estos datos de los vehículos. Y luego, a nivel también inteligencia artificial, basada en visión artificial, pues estamos utilizando detectar movimientos peatonales, activación automática de semáforos por presencia de peatones. Claro, las cámaras registran la cara, se puede pixelizar esa cara o se puede sencillamente no guardar o no procesar ese vídeo y analizar y utilizar los metadatos que se generan para la propia gestión. Pero para que nos quede claro a los que no
no somos expertos ni mucho menos en inteligencia artificial. ¿Todo el mundo sabe hacer una inteligencia artificial o cómo es esto? O sea, ¿hay un código abierto que podéis coger y hacer una aplicación a medida? ¿Cómo utilizáis ya aplicaciones que ya están hechas? ¿Cómo lo hacéis? Hay varios. Podemos utilizar, integrar en la misma infraestructura soluciones ya hechas de otros proveedores, y desde ETRA también tenemos soluciones que desarrollamos desde cero. Tenemos una inteligencia de visión en un sistema que desarrollamos nosotros, incluso para aplicaciones de seguridad con la división de drones. Pues es tecnología que incluso facilitamos a la UME, a Defensa, y que está bien que sea desarrollada en España y que sea totalmente controlada. Y bueno, pues en función del caso de uso, de las necesidades de seguridad, pues se opta y se integran o se desarrollan las soluciones adecuadas. De acuerdo. Juan. Sí. Lo mismo. Vale. Sí, mira, pues bueno, primero la importancia del dato, correcto, y luego ver las aplicaciones. Mira, siendo escueto igual por el tiempo que antes había tomado, la importancia del dato, bueno, a ver, el 60%, y es un número contrastado y claro, de los vehículos hace mucho tiempo están conectados, están generando datos, ¿vale? Los vehículos, y todavía no los aprovechamos como los tenemos que aprovechar, eso queda claro. Los vehículos, así lo resumo rápido, bueno, se han convertido obviamente, pues tienen dos papeles importantes en cómo influyen la movilidad para nosotros, ¿vale? Son sensores, pasan por carreteras, de repente hay un accidente, se paran, hay atascos, nos dan un montón de información que no estamos aprovechando. No voy a entrar a la parte más técnica del IoT, que podemos tener aplicaciones móviles, que podemos tener software de equipamiento embarcado de los fabricantes de automóviles, que cada vez más se están preocupando también en desarrollar ese aspecto, pero es una realidad, son unos sensores que tenemos que aprovechar mucho más. Y es que además también son actuadores, porque es que encima no solamente de alguna forma nos están diciendo qué pasa, sino que influyen, ¿no? Entonces, si eso nos lo vamos llevando a la importancia del dato y a la gestión de la misma, siempre en un escenario, un esquema colaborativo también fundamental y abierto, ¿no? Yo llevo oyendo el tema de los datos desde que empezamos con las Smart Cities en el 2010 y nos íbamos a modelos muy concretos de las necesidades, pues pudiera ser de una ciudad o en este caso, ¿no? El Smart City, o de una región o de algo muy concreto, ¿no? Ahora yo creo que es muy importante también esa apertura, esa colaboración, ese intercambio, ¿no? Y por último también las plataformas, ¿no? Que los datos se tienen que, creo que lo decía Nuria o Juan, yo creo que decía Nuria en su presentación de arranque, los datos tienen que tener un sentido, los tenemos que ordenar, tenemos que ser capaces de integrar de diferentes actores para contrastar lo que nos va llegando, ¿vale? Y tomar decisiones arriba. Entonces, todo eso es lo que en CAPS llamamos, es un concepto totalmente vertebral, de vertebralidad, porque al final tenemos los grandes consumidores, ¿no? Hablando de movilidad, que son los vehículos, que además son sensores, ¿no? Y que además impactan, ¿no? Pues bueno, pues nosotros tenemos que ser responsables para todo ese ecosistema, finalmente, a través del dato, pues darlas, pues al final promover una movilidad sostenible, eficiente y todo. Y ese concepto de vertebralidad es fundamental. Si falla cualquiera de los elementos en el medio, ¿vale? Y estamos, yo creo que ya muy avanzadamente definiendo con estándares europeos y otro tipo alineados, ¿vale? Ya estamos, yo creo, muy maduros en cuanto a casos de uso reales, pero no puede fallar nada. La otra pregunta respecto a inteligencia artificial y aplicaciones. A ver, por eso me clavo un poquito aquí también. La inteligencia artificial pues es un concepto, ¿no? Que de repente ahora en 2 o 3 años llamamos inteligencia artificial. Pero bueno, ya desde la universidad, hace muchos años, ¿no? Pues ya veíamos lo que era la inteligencia artificial. Al final, pues no solo hablamos de, yo qué sé, de capacidad de cómputo, ¿no? De un procesador. No, hablamos de que al final, pues a través de ciertos algoritmos, en su día, métodos heurísticos, éramos capaces de hacer ciertas cosas, ¿no? Y de facilitar, ya empezábamos el trabajo a nosotros, que somos los que realmente ahora, sin parecer pretenciosos, la hemos creado, ¿no? Entonces, traído el aquí y ahora, hay muchos conceptos y aplicación. Inteligencia artificial es analítica de vídeo. Analítica de vídeo, pues nosotros, si me preguntas a mí en particular en CAPS, pues somos una de las empresas que llevamos 20 años con nuestros algoritmos de detección e identificación. Y ahora hay un montón de casos de uso aplicables. Pero en ese caso no vienen de fuera, son nuestros propios desarrollos con tiempo. Si me preguntas de inteligencia artificial
Large Language Modeling o ver cómo puede interactuar, que lo comentaba yo creo Mauritius de T-System antes, ¿vale? Pues obviamente no vamos a reinventar la rueda, hay módulos que tú los integras con el resto de tu tecnología para hacer una funcionalidad determinada, ¿no? O Generative AI. Bueno, entonces yo creo que al final, y por terminar y no consumir todo el tiempo, la inteligencia artificial es un concepto del cual nos tenemos que aprovechar y tenemos que ver la mejor forma de buscarle el mejor uso. De acuerdo. De un tiempo a esta parte hemos sufrido varias catástrofes naturales, ¿no? Las Dana, Filomena, olas de calor. En este sentido, ¿cuentan las ciudades? Esta pregunta va para todos, porque la primera parte de la pregunta es si las ciudades cuentan con recursos humanos, materiales y económicos, que entiendo que la respuesta va a ser un poco que no a todo, o a alguna parte, y si las empresas si vosotros vuestras empresas han participado en alguna de estas situaciones, o aquí o en otros países, con soluciones que hayan podido aportar algo de... hayan podido aliviar la situación, ¿no? Lola. Sí. Pues yo creo que como ingeniero de caminos, al final no puedes diseñar todo al caso máximo extremo, porque entonces realmente los presupuestos no darían suficiente pues, para poder acometerte y estar prevenidos en casos tan extremos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cada vez se producen eventos extremos de forma más habitual, ¿no? Entonces, pues sí que yo creo que la tecnología en este caso nos tiene que ayudar a, de alguna forma, poder prever de forma más acertada que en los últimos casos que hemos vivido en España, ¿no? Pues estos eventos extremos y poder acometer o por lo menos prevenir e intentar que esos daños no sean tan dañinos como los que han sucedido, por ejemplo, en el tema de la Dana, ¿no? Que bueno, Filomena, pues bueno, estuvimos sin poder movernos 10 días, pues, fue un fastidio para todos, pero bueno, no fue la pérdida de vidas humanas al final, no es lo más grave. Entonces yo creo que sí que estamos en un momento en que con tanto sensor que tenemos, con tanta información, satélites, inteligencia artificial, etcétera, pues sí que tendremos que desarrollar de alguna forma esos algoritmos o tener una previsión mucho más certera, porque al final esos eventos extremos lo que se están demostrando es que son peores, ¿no?, de lo que parece que se preveía, ¿no? En Filomena también, parece que iba a caer medio metro de nivel, luego cayó un metro, luego heló, o sea que se fue la cosa sumando, y en el tema de la Dana pues también, ¿no? Entonces, bueno, luego también yo creo que tenemos un problema en general de mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras en España, que estamos también sufriendo últimamente, tanto en las carreteras, que lo comentaba cuando he llegado esta mañana con Juan, ¿no? Tenemos y el informe de la Asociación Española de la Carretera demuestra pues la deficiencia que hay en la conservación de las carreteras y también en todas las infraestructuras, también hidráulicas y de ferrocarril, ¿no?, que estamos también sufriendo ahora una gran cantidad de retrasos. Entonces, bueno, tenemos que también de las administraciones públicas hacer una reflexión y analizar, porque bueno, España es un país que tiene unas infraestructuras muy maduras, ¿no?, y tiene una gran cantidad de infraestructuras, pero a lo mejor ahora tendríamos que hacer un poco de foco en esa conservación y mantenimiento, que además la tecnología también nos puede ayudar a ver dónde, a lo mejor de forma quirúrgica al principio, poder mejorar y luego ya hacer pues, un mantenimiento un poco más general. Pero bueno, es un tema importante porque sí que cada vez el clima tenemos problemas, eventos extremos mayores y lógicamente las ciudades donde vive más gente, donde más impactan, ¿no? Claro. O sea que, y además, claro, también obligatoriamente se tienen que coordinar las administraciones, ¿no? Bueno, la pregunta es compleja, es de una cierta complejidad, porque probablemente la primera respuesta más obvia para un responsable de seguridad de un ayuntamiento, de emergencias, del área de emergencias también, es que la principal cuestión de la movilidad ante una emergencia probablemente es que no haya movilidad o haya la mínima movilidad, excepto para los servicios de emergencias, Todo lo demás, efectivamente, tiene una cierta complejidad porque no es tanto un plan, estas cuestiones no están planteadas en un plan de movilidad urbana, sino en un plan de emergencias municipal en la que hay una planificación de los riesgos, una previsión de los riesgos, vías de evacuación, etcétera, forma de intervención de los distintos servicios, de las distintas administraciones que intervengan en un evento de estas características y, desde luego, sí que es que voy a compartir contigo, con la audiencia y tal, que la tecnología en este sentido, la tecnología incluso para ir informando en la medida en que sigan funcionando los servicios públicos de base,
Nosotros en Vigo, seguro el Ayuntamiento de Madrid ya ha visto, y hay muchos municipios, tienen una amplia infraestructura de comunicación en todo extendida por el territorio municipal, y vamos dando avisos, muchas veces en condiciones ordinarias, de las condiciones del tráfico, las circunstancias del tráfico, circunstancias de carácter general o particular, y ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia, evidentemente esa infraestructura y esas comunicaciones a través del Centro de Gestión de la Movilidad se torna en un centro de gestión de la movilidad también ante una emergencia. La tecnología es fundamental, es capital. Y desde nuestro punto de vista, modestamente lo digo, nosotros entendemos que estamos bastante bien preparados, equipados, tecnológicamente dotados para atender estas contingencias, claro. ¿Y desde ETRA y CAPS tenéis alguna experiencia en este sentido? Sí, bueno, desde a bajo nivel, en presencia de un tipo de evento que significa una emergencia o cualquier tipo de accidente, de problema, de incendios, la movilización de los servicios de emergencia es clave. Entonces, tenerlos integrados en todo el esquema de gestión, en la plataforma de gestión de movilidad, y tener un sistema que por ejemplo, le facilite prioridad semafórica en toda una red de corredores. Es un sistema que está funcionando desde el 2021, que reduce el tiempo de intervención de 20 a 15 minutos de media y un 40%. Ya es una forma de soportar este tipo de servicios de emergencia, ya sea el cotidiano o ya sea un servicio de emergencia que tenga unas necesidades un poco mayores. Es muy importante la anticipación, ¿no? Poder gestionar todos los datos relevantes, tener las infraestructuras clave monitorizadas. Se pueden tener en las plataformas, lo ha indicado antes Juan, las plataformas son clave, una plataforma que te permita integrar datos, construir un modelo de gemelo digital de la infraestructura y poder ensayar en él planes de actuación, o que te sirva incluso para la intervención propiamente dicha en las emergencias, que te coordine pues, desde estado de las infraestructuras clave, o que te pueda medir y prevenir o anticiparte pues, midiendo temperatura, por ejemplo, por visión artificial. Pues tenemos alguna plataforma específicamente que ha nacido desde el tema de la seguridad, que se llama Hoplon, y hemos tenido ocasión de probarla ya en pequeñas experiencias piloto, pues por ejemplo un partido de aquí con el Atlético y el Valladolid hace poquito, este mismo año ha sido, y para monitorizar todo un evento público de una carrera en Valencia, la carrera de las empresas, y que nos ha permitido pues, integrar todas las verticales y todos los datos que puedan venir de la infraestructura y que han sido relevantes para poder actuar o anticiparte. Están ahí. Otra tecnología importante son los drones, ¿no? Tanto para la monitorización del propio evento de emergencia, para tener un apoyo aéreo, para poder coordinar las fuerzas, ver qué está pasando, o también incluso a nivel preventivo, ¿no? Para tema de incendios, se están utilizando para detectar puntos de alta temperatura o detectar un incipiente foco de fuego con más antelación. Incluso también para tema de rescates, ¿no? Tenemos algunos drones que son capaces de entrar en espacios confinados sin cobertura GPS y poder entrar, detectar o buscar supervivientes o algún tipo de catástrofe que pueda... O sea, son tecnologías que están de manera incipiente y que en los próximos 50 años probablemente sea una realidad y permitan gestionar las emergencias y este tipo de eventos con mucha más rapidez y previsiblemente, o sea, el mejor escenario sería que permitan preverlas y evitarlas. Sí, con lo que decía Lola, ¿no? Sí, eso es. No, mira, pues en la pregunta concreta, nosotros, y empezando un poco, o sea, fuimos visionarios, y no es porque y creo que hace ya tiempo vimos la necesidad cuando hablamos de la colaboración, ¿no? Y de la importancia que es también una colaboración y una gestión, ¿no? De movilidad de forma integrada con diferentes actores, ¿no? Y la pregunta, pues viene muy al caso ahora mismo. Cuando digo fuimos pioneros pues con tecnología española en un mercado tan desafiante como el de Estados Unidos en su día, ¿vale? Entonces, de esto hace ya como 10, 11 años, recuerdo bastante bien ese proyecto en el cual, bueno, pues básicamente, precisamente con el fin de ayudar a las diferentes agencias a tomar decisiones
en momentos críticos, que no es que, vale, en ese momento fue algo bastante disruptivo. Bueno, pues nosotros planteamos, y cuando hablo de colaboración en ese momento con las autoridades del Departamento de Transportes de Texas, del estado de Texas, en la ciudad de Dallas, fuimos creando una plataforma de colaboración entre diferentes ciudades, empezando con Dallas, con una consultoría. Veo también en este congreso la importancia del apoyo también de las consultoras para hacer. Y bueno, desplegamos una plataforma que, sin entrar en mucho detalle, básicamente pues iba adquiriendo una serie de datos de congestión, de accidentes meteorológicos, y permitíamos, pues bueno, a las diferentes agencias. Fueron tardando años en subirse, no fue un tema de un único año. A partir del segundo o tercer año teníamos 14 municipios ahí en Texas integrados en esta plataforma colaborativa, en la cual, pues bueno, pues por hacerlo rápido, ¿no? Y un ejemplo de caso de uso, pues si teníamos un problema meteorológico importante, imaginaros que viene por el este, ¿no? Entonces obviamente había unos criterios de decisión, a ver quién tomaba en ese momento ciertas decisiones, ¿no? En la situación que tenían en ese momento en su zona, en su área de actuación. El resto de agencias veían lo que estaba pasando, ¿no? Y de alguna forma también iban teniendo luego la capacidad de ir tomando sus decisiones, porque las decisiones que se toman en un área al final van a afectar al resto. Así que bueno, eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo importante que es, yo creo, que las plataformas de gestión de movilidad integradas e intermodales también, ¿vale? Si nos vamos ya al ámbito de las ciudades. Muy interesante. Y bueno, durante en la preparación de la mesa hablábamos también planteábamos algunas preguntas sobre la diferencia de ritmos entre la administración, la empresa privada, pero bueno, imaginando que fuera todo un mundo un poco ideal, ¿no? Y los ritmos se acompasaran, os voy a pedir a cada uno de vosotros cómo imagináis una ciudad media española en el año 2050, ¿no? ¿Qué servicios, qué características a futuro, con la tecnología que se está viendo hoy en día, que podremos tener de aquí a 25 años, ¿no? ¿Quieres? Bueno, yo aquí en Madrid es una ciudad grande, pero bueno, no, yo creo que quizás lo que sí que se espera es que haya como una interrelación más directa del ciudadano con la administración pública, ¿no? No sé, a través de una plataforma de inteligencia artificial, imaginaros, ¿no? Que el propio ciudadano pueda preguntar a la aplicación o a la pantalla dónde puedo encontrar tal, y ya pues directamente te diga pincha aquí tal y ya tienes el ticket o la entrada o hay un desvío de tráfico y te pinte el plano, no sé, que sea como muchísimo más directo, ¿no? Esa relación, bueno, que ahora tenemos todas las ciudades, plataforma de datos abiertos, un montón de información, pero que el ciudadano a veces es tedioso encontrar la información. Pues tienes que irte a, no sé, movilidad, pinchar en movilidad. Dentro de movilidad tienes que pinchar en no sé cuánto, ¿no? En la página web, que a veces es un poco complicado. Pues yo creo que en 2050 sería interesante que sea una relación como muy fluida, ¿no? Que el ciudadano diga, no sé cuántos vehículos pasan por la calle Almagro, tal, de 3 a 4 los viernes. Entonces ya te diga, pues normalmente los viernes suelen pasar 475, bueno, con una relación muy directa que permita esa inteligencia artificial tener una relación con el ciudadano y con toda la información que hay en esa página web. Yo creo que eso ya sería muy interesante, ¿no? Sería una forma muy transparente de poder comunicarnos con el ciudadano. Pero vamos, todavía queda mucho. Todas las ciudades estamos trabajando en la implementación de estrategias digitales, ¿no? Y de digitalización. La verdad es que se ha avanzado mucho últimamente, pues sí que es cierto que la tecnología siempre nos supera, ¿no? O sea, las administraciones públicas, vamos como un poco por detrás. Entonces, bueno, poco a poco. Sí, herramientas que ayuden a tomar decisiones, ¿no? Muy interesante. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, yo casi lo voy a simplificar mucho. Yo creo que en 2040, 50 probablemente se prestarán servicios desde las administraciones públicas en materia de movilidad extraordinariamente individualizados, atendiendo a las necesidades de cada ciudadano, residente, visitante. Esa es la visión que tenemos nosotros y se conseguirá, seguro, con el concurso del ecosistema de la movilidad que nos proporciona el sector privado. Sin ellos no hacemos nada, no somos nadie. Sí, en línea en lo que decía Lola. Hombre, puestos a soñar, los que hemos crecido en los 80 y veíamos aproximarse al año 2000, la ciencia ficción nos decía que podríamos movernos en coches voladores, ¿no? La explotación del espacio aéreo, eso tal vez siga siendo ciencia ficción en 50 años, o no, o podamos empezar
habilitando espacio urbano para usar drones, para reparto, pero el uso del espacio aéreo podría ser ya puestos en una visión poco realista. Pero bueno, ya volviendo a la realidad, coincido plenamente con Antonio, la personalización, la multimodalidad. Yo me veo en 2050 ya rozando los 70, superándolos, y me gustaría poder estar en una ciudad en la que desplazarme no sea un problema, que no tenga que molestar a familiares para que me lleven, que yo, independientemente de que pueda conducir un coche, pueda tener todo a mano, una movilidad que me permita tener todo a mano en un tiempo razonable, con una comodidad razonable y adaptada a las necesidades de, pues, ya sea yo una persona mayor, o sea que cualquiera pueda tener una solución de calidad adecuada a sus posibilidades y a sus necesidades. Y sostenible. Sostenible. Hablas de los coches voladores. En un corrillo nos contaba una ponente anterior, Paloma García de UNE, que en China están elaborando ya material normativo referente a coches voladores. O sea que China están en otro nivel. En China ya hay drones, hay taxi-dron autónomo, sí. Ya hay. Sí. Y hay la movilidad pasiva. En Estados Unidos hacen servicios con drones y tal, que llevan cosas. Sí. Eso en ya Estados está. Unidos hay taxis también que son autónomos. Sí. Vehículos autónomos, sí, de Waymo. Lo que está claro que ya viendo cómo se regula el espacio aéreo actualmente, lo conectados que están los controladores, etc., todo lo que estamos hablando aquí de conectividad y inteligencia artificial va a tener que tener tiene que estar un paso más allá todavía de lo que tenemos hoy para poder posibilitar esa visión. Juan, cerramos contigo. Sí, cerráis conmigo. Bueno, pues qué bueno cerrar, además, con esta pregunta tan inspiradora. Pues es 2050 y cómo nos imaginamos desde CAPS las ciudades. Está a la vuelta a la esquina, como decía al empezar. Estamos cerca, pero al final es la gestión de la movilidad absolutamente conectada. Vamos a soñar un poco todos. No sé si el concepto de torre de control, ¿no?, de un aeropuerto, que en el ámbito que es un aeropuerto, una ciudad, se puede llevar ese ámbito también, ¿no? Pues imaginaos un gran centro de control, de gestión de movilidad multimodal, no solamente de tráfico, de todos los actores, de las últimas millas, de la micromovilidad. Yo me imagino, dentro de 25 años, cuando aterricemos todo este uso eficiente del dato, todas nuestras IAs que están ahora, todos nuestros algoritmos que nos están ayudando a gestionar de forma eficiente, y toda esa capacidad que tenemos también de ir interconectándonos, ¿verdad? Pues yo me imagino, pues eso, una gran, bueno, no torre de control, un gran centro de movilidad integral, intermodal e integrado, con todas las agencias y con todos absolutamente conectados, y me la imagino ya ahí, punto, porque ya empezaríamos ya a hablar de los drones, que, bueno, de otro tipo de movilidad también, y me imagino ya también en 25 años con muchísima probabilidad, ¿vale? Si hay ciertos apoyos también y colaboraciones entre empresas privadas e instituciones a todos los niveles, pues ya también, y no es un sueño, es una realidad, como decía Lola ahora también de los drones, pero el vehículo autónomo. Yo estoy convencido también que vamos directamente hacia él. Ya no voy a hablar también, ¿no?, porque me imagino, obviamente, habrá que solucionar otros problemas. No me imagino un parque móvil con combustibles fósiles, ¿vale? Ojalá no, ojalá los que estamos aquí a cargo de esto consigamos mejorar un poco el planeta, ¿no?, que tengamos pues unos medios con los que nos movemos absolutamente eléctricos, sostenibles, y esa es la visión de CAPS dentro de 25 años. Pues muchas gracias, lo iremos viendo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y aquí termina la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.